Bienvenidos, arrancamos con el resumen del segundo día del Congreso. La jornada de ayer abrió con 3 encuentros con expertos, centrados en la oncohematología y en los fármacos biológicos. Y el resto de la mañana se estructuró en 2 franjas de talleres de los grupos de trabajo. Por eso es interesante tener en cuenta que los PROS también pueden tener un impacto en el paciente, además de ser importantes herramientas de información del valor de un tratamiento o del valor de una institución tratando a pacientes con una determinada patología. Hay múltiples estudios que han medido estrategias de monitorización en la fase de inducción y, de nuevo, lo que han intentado los autores en la mayoría de estos estudios es identificar un punto de corte que nos permita saber si en un futuro el paciente va a responder o no. Lo que pasa en el mioma en vida real es que en cada uno de estos saltos de piedra a piedra se pierden un número de pacientes, porque en cada recaída hay complicaciones y las complicaciones a veces no son tan fáciles de tratar como administrar el fármaco siguiente. O sea que realmente la supervivencia con todos estos nuevos fármacos ha mejorado, pero ha mejorado más en cantidad que en calidad. En el bloque de actividades de la tarde se inauguró la jornada de los técnicos de farmacia y asistimos a la segunda conferencia principal, a cargo de Chus Lamas, nuestra compañera y directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que nos resumió cómo se ha vivido la pandemia, qué lecciones se han aprendido y cuáles son los objetivos y los retos para el futuro. Nosotros pensábamos, y de hecho participábamos en el diseño de la estrategia farmacéutica europea y en el diseño de la estrategia de las agencias europeas. En concreto, lideramos desde la agencia la parte de innovación y una de las ideas que propusimos era hay que hacer scouting. Y eso también lo pensamos en España. Es decir, hay que salir a explorar, hay que ver qué están haciendo los investigadores. En la segunda de las mesas plenarias, María Blasco nos explicó qué papel tendrían los telómeros en la curación y prevención de enfermedades asociadas al envejecimiento. Ángel Carracedo nos acercó a la farmacogenómica y a todo lo que ésta nos puede ofrecer en la medicina personalizada. Y con Fernando Gutiérrez viajamos al futuro para ver qué terapias son las que nos esperan. De hecho, hay una serie de enfermedades que se caracterizan por tener un acortamiento telomérico más rápido de lo normal, porque son personas mutantes para telomerasa, se llaman síndromes teloméricos, incluyen casos de disqueratosis congénita, anemia plástica, fibrosis pulmonar, hepática, etcétera. Y, por lo tanto, son la prueba de que si hay menos telomerasa de la debida, pues esto produce una pérdida anticipada de la capacidad de regeneración de los tejidos. En más del 30% de los fármacos en la Agencia Europea del Medicamento, más del 40% en la EMA y más del 50% en la AEMS tienen indicaciones ya farmacogenéticas en ficha técnica, donde es aconsejable o obligatorio en algunos casos el emplear biomarcadores de respuesta, tanto para eficacia como para efectos secundarios. ¿Qué es lo que debería buscar el futuro de los medicamentos? Un concepto contrario, aquellos pacientes que no responden. Es decir, mientras que la parte derecha, como hemos pensado hasta ahora, lo que intenta es identificar pacientes que respondan, lo que nosotros debemos buscar realmente como especialistas en el tratamiento, ¿no? Y especialistas en el fármaco es reducir el número de pacientes que no responden. Cerramos el segundo día de congreso con 3 sesiones que se realizaron simultáneamente. Viajamos al futuro para ver lo que nos depara en cuanto a fármacos 3D, nuevas formas de administración y nuevas dianas terapéuticas. ¿Qué nos aporta la medicina basada en evidencia en estos momentos? Cómo gestionar el vaivén de información y tomar decisiones ante la falta de evidencia fueron los temas que se abordaron en la otra sesión. En la tercera sesión descubrimos las posibilidades del Big Data para el mundo sanitario, la legislación que las regula, la fiabilidad que aportan estos macrodatos y su aplicabilidad en la práctica sanitaria. En el estudio que hicimos, seleccionamos a 4 pacientes con esta enfermedad de rango de edades entre 3 y 16 años, o con un rango de dosis entre 50 y 200 miligramos de isoleucina, y lo que hicimos fue comparar por primera vez el uso de la impresión 3D para preparar una especie de gominolas que incluían isoleucina con diferentes dosis, con diferentes colores, con diferentes sabores, compararlo con las formulaciones estándar que son preparadas por formulación magistral
para ver si éramos capaces de controlar los niveles de isoleucina y para evaluar la aceptabilidad de los pacientes para estas formulaciones. Tenemos siempre que balancear los posibles beneficios con los posibles daños potenciales. Esto es lo que hacemos siempre en toda decisión médica, pero aquí el problema que tenemos es que el beneficio potencial no lo conocemos y el daño potencial tampoco lo conocemos, con lo cual es casi un salto al vacío, ¿no? Este reglamento en España fue desarrollado por una ley orgánica en el 2018 y esta ley orgánica introdujo en una disposición adicional un régimen específico para la utilización de datos en investigación biomédica. Luego ya vamos aterrizando y concretando más tipo de datos, sector de actividad.